Saludos a todos y todas, soy Pepe y en esta ocasión me han enviado desde la Siniestra a la ciudad de Quito a realizar una entrevista con una persona muy especial, el comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz. Pepe es bienvenido a esta sede de los diálogos de la Mesa de Quito. Nos parece muy importante que de la Siniestra lo hayan enviado a esta entrevista, entonces por aquí estoy a su disposición. Vamos a iniciar esta entrevista con algunas preguntas básicas que puedan ayudarnos a entender cuál es el proceso de diálogo y negociación que se tiene con el gobierno nacional. La primera de ellas es por qué una guerrilla decide iniciar diálogos de paz con el gobierno después de estar alzada en armas durante 53 años. Bueno, este es un momento histórico que vive Colombia, en el que una mayoría quiere pasar la página de la guerra y pasar a un momento o a una era de paz. Entonces, si esa es la realidad nacional y nosotros no consultamos, no nos sintonizamos con esa realidad nacional, pues no estamos haciendo la política que es. Y segundo, nosotros tenemos una consigna que es estar siempre junto al pueblo. Y si hay sectores significativos del pueblo colombiano que quieren esta solución política, por supuesto que nosotros tenemos que dedicarle a esto un esfuerzo fundamental. Entonces, por eso estamos en esta mesa de diálogos aquí en Quito. El conflicto armado colombiano siempre se ha visto desde una mirada institucional o académica. ¿Cómo entiende usted, comandante, el conflicto armado colombiano y con más exactitud el rol del ELN en él? En términos de la jerga que se usa para estos casos, lo que existe en Colombia es un conflicto armado interno en el que hay dos partes. Está el Estado, el régimen, una élite dominante, y está unas fuerzas rebeldes que se le oponen. Eso es un conflicto armado interno. Eso parece algo que sobra, pero es bueno reiterarlo porque muchas veces en Colombia se ha venido dando que no, que es que aquí hay muchos actores y entonces no se sabe qué es lo que pasa. No, hay dos partes. Entonces, desde esas dos partes es que hay que entender el conflicto armado interno en Colombia. Yo voy a hacer tres referencias históricas para explicar el conflicto. Hace un siglo, una guerra muy terrible que se llamó la Guerra de los 1000 días. La ganaron los conservadores, la perdieron los liberales. Pero después, a mediados de siglo, por allá en el año 47, hubo un caudillo de los conservadores que dijo esto. Ah, bueno, ¿cuál caudillo? Se llamaba Laureano Gómez. Dijo, yo no voy a entregar en las urnas lo que he ganado en la Guerra de los 1000 días. ¿Por qué traigo a cuento esta referencia histórica? Porque esa pregunta nosotros se la estamos haciendo hoy a las clases dominantes en Colombia. ¿Están dispuestos ellos a entregar el poder en unas urnas? ¿A que el pueblo se tome el poder y ellos aceptarlo? Porque lo que dijo Laureano Gómez hace 60, 70 años era que no lo iban a entregar. Entonces hoy es actual hacer esa pregunta. Primera referencia histórica. Segunda, cuando nace el ELN, 2 décadas después, en el año 64 del siglo pasado, nace haciendo uso de un derecho que se llama el derecho de la rebelión. Porque en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas del año 48 aparece que está consagrado el derecho a la rebelión? Por una razón muy simple. Cuando el resto de derechos desaparecen, no funcionan, no se garantizan, a los pueblos les quedan un derecho, que es el derecho a la rebelión. Entonces, por eso surge el ELN. Ante una negación reiterada de todos los derechos, entonces, alzamiento armado. Entonces, nacen las guerrillas en Colombia, nace la FARC, nace el ELN, nace el EPL, nace el M-19, nacen todas las guerrillas. Entonces, el Estado tiene quien lo rete. Entonces, comienzan a haber dos partes. Ahí nace el conflicto armado interno.
Y la tercera referencia histórica que quiero hacer es que un año después que nace el ELN, viene un gran líder, inolvidable, legendario, que es el sacerdote Camilo Torres Restrepo. Entonces Camilo, cuando un mes antes de irse a la guerrilla, le pregunta a un periodista, que esto queda grabado en francés, dice, bueno padre, ¿y cómo es el asunto de la toma del poder aquí? Porque usted ha llamado a la toma del poder. Entonces Camilo enuncia 3 tesis que son históricas y que son tesis que hoy el ELN las estudiamos a profundidad. Primera, olvídense que las clases dominantes en Colombia, esa minoría que gobierna en Colombia, va a legislar, va a gobernar a favor del pueblo. No, gobierna a favor de ella misma. Primera tesis. Segunda tesis, para que haya quien legisle y gobierne a favor del pueblo, el pueblo tiene que tomarse el poder. Entonces, esa es la segunda tesis. Y la tercera dice así: las clases dominantes saben que el pueblo, para estar bien, para tener dignidad, va a tomarse el poder. Entonces, señores de las clases dominantes, ustedes le entregan al pueblo el poder de manera pacífica o de manera violenta. Escojan. Entonces, esa es la tercera tesis. En consonancia a eso es que hoy el Ejército de Liberación Nacional está sentado acá en Quito, bregando y buscando una solución política al conflicto, que quiere decir que las diferencias que tenemos las dos partes las dirimemos de manera no violenta, por eso solución política, y que la lucha por el poder que estamos haciendo en los sectores populares tenga otras vías de discurrir, pero que sea efectiva, porque qué tal que nosotros nos pusiéramos a intentar una solución política, pero sepamos de que los señores de las clases dominantes no van a entregar el poder de esa manera, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, por eso son los esfuerzos que estamos haciendo aquí en Quito para buscarle una salida política al conflicto, para probar la voluntad, para explorar la voluntad de la contraparte de las clases dominantes de si es posible esta vía de la solución política. A eso enviaron esta delegación, a explorar esa voluntad de las clases dominantes para ver si de verdad va a ser posible una vía efectiva de solución política al conflicto interno en Colombia. En este momento el proceso de diálogo se encuentra en medio de un cese bilateral al fuego temporal. Hay 2 interpretaciones que generan polémica en la opinión pública. Una es sobre el tema de las retenciones, como ustedes le llaman, y el otro sobre el encarcelamiento por parte del gobierno de líderes políticos. ¿Qué posición ha tenido el ELN respecto a estos 2 temas en la mesa? Bueno, un debate que ha propuesto la élite gobernante en Colombia es que nosotros los guerrilleros no tenemos necesidad de hacer finanzas, de hacer operaciones de finanzas. Eso ya se discutió en el proceso que cursó con las FARC en La Habana. ¿Cómo lo concluyeron? Ejemplo, que todas las actividades que hace la guerrilla a fin de sostener su alzamiento armado se llaman actividades instrumentales. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones de finanzas, quiere decir que son actividades necesarias para la supervivencia de nosotros como fuerza guerrillera. En este cese no quedaron incluidas ninguna prohibición para que ninguna de las dos partes deje de cobrar impuestos. Ni el gobierno va a dejar de cobrar impuestos, ni el ELN. Porque en últimas estamos discutiendo es una salida política al conflicto, no cómo se asfixia el ELN. Porque si ese fuera el motivo de la conversación, pues yo no tendría que estar aquí. A mí me mandaron fue a buscar una solución política del conflicto. Entonces, en este cese bilateral que está completando su segundo mes, acordamos era que cada parte deja de hacer unas operaciones y en general deja de hacer operaciones ofensivas. Entonces, dentro de ese cese de operaciones ofensivas, cada parte nos abstenemos de hacer determinadas modalidades. Entonces, este cese fue pactado con ese criterio, de manera temporal, hacer una prueba, a ver si somos cada uno capaces de abstenernos de hacer operaciones y modalidades que al otro
lo hostigan, lo molestan, lo afectan, y si esa prueba, que es un cese bilateral temporal nacional, sale ganancioso, sale exitoso, quiere decir que sí es posible transitar este camino de la solución política. Comandante, ¿se ampliará el cese bilateral? Bueno, hemos acordado en la mesa que se va a hacer una evaluación de los logros y de acuerdo a los logros se mira a ver qué ocurre. ¿Cuáles son los logros? Va a haber un alivio humanitario. Ese alivio humanitario, que es el corazón del cese, de verdad va a impactar de que haya menos líderes asesinados, que no se dé trato de guerra a la protesta social, que no se mate a excombatientes que, por ejemplo, dejaron de ser guerrilla en la FARC y quieren ahora hacer actividad política. Cuarto, de que la situación de la población privada de la libertad en las cárceles no tenga esa represión brutal y no tenga situación inhumana de la crisis carcelaria. Entonces, si ese alivio humanitario que está puesto sobre la mesa ocurre, quiere decir que el cese es exitoso. Pero además, el cese es para que desate, para que arranque la participación. ¿Y la participación para qué es? Pues para que la gente hable, sobre todo los que nunca han hablado y nunca se les paran bolas en Colombia. Entonces, si el cese sirve para esos propósitos políticos de lograr un alivio humanitario y de desatar la participación, quiere decir que es exitoso. Pero también, si el cese de verdad deja de haber operaciones ofensivas entre las partes, ese es otro parámetro que vamos a medir. Entonces, sobre ese conjunto de parámetros es que vamos a evaluar los logros del cese y lo que sigue. Hace poco se cumplió un año de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Qué lectura tiene usted, comandante, sobre este proceso? A las FARC les hemos dicho, el que va adelante le pican las avispas. Entonces ellos van adelante y nosotros vamos mirando. Donde a ellos les va mal, quiere decir que hay que hacer una curvita para que no pase lo mismo. O sea que nosotros estamos muy atentos. Si a las FARC les incumple, ¿ustedes imaginan la pregunta que nosotros nos hacemos? Pues que claro que quiere decir que a nosotros también nos van a incumplir. Y quiere decir que está interrogada la voluntad para hallar una solución política. Eso no solamente es grave, es gravísimo. Porque si en últimas la FARC hace tremendo esfuerzo por convertirse en movimiento político, y además lo que tiene que hacer el Estado no lo cumple, pues es la demostración palpante de que no hay voluntad para la solución política. Entonces eso nosotros lo estamos analizando muy en detalle, porque quiere decir que es el termómetro, es la medida de si a las FARC les cumplen, a nosotros también. Si a la FARC les incumplen, pues quiere decir que a nosotros también nos van a incumplir. Pero además, lo que queda de fondo desnudo es que esa minoría dominante no tiene una voluntad para la solución política. Y quiere decir que esa exploración que me mandaron a mí a hacer, vaya y mire si esos señores allá de la élite gobernante tienen voluntad para la solución política, pues me va a tocar ir a decir, oiga, hasta ahora lo que se ve, después de un año de firmados los acuerdos con la FARC, es que no tienen o tienen es muy poquita.